Alerta. Las imágenes, pistas de audio y video presentes en el contenido son utilizadas con el único propósito de informar y entretener, sin ningún ánimo de lucro. Así como también se presentará cierta cantidad de spoiler, se recomienda conocer del tema antes de ver el video. Hola gente de YouTube, los saluda AlexChemist93 presentándoles el nuevo especial del canal. Para esta ocasión, he decidido hacer un especial de 3 vídeos dedicado al tema de la literatura juvenil, específicamente a un subgénero que surgió hace un par de años y que hoy es uno de los más sobreexplotados. Así es, para aquellos que acostumbren a ir a una librería al igual que yo, es probable que se hayan percatado que existe un sinfín de novelas juveniles inspiradas en futuros postapocalípticos, cuya trama se centra en un joven protagonista que busca rebelarse ante una sociedad distópica o un régimen totalitario. Distopías juveniles es como se le conoce a este subgénero, y cabe aclarar que el detonante de este tipo de historias proviene de la tan famosísima saga de los Juegos del Hambre, cuyo éxito en ventas y posterior filme, encantaron al sector juvenil que abrieron las puertas para que más historias de este tipo fueran publicadas. En este especial, solo voy a analizar aquellas obras que han trascendido del papel hacia la pantalla grande y que ahora son muy conocidas por un gran sector de la población. 3 trilogías se han convertido en la sensación del momento y a pesar de que no esté muy emparentado con este tipo de narraciones debo de admitir que me han encantado. Así que sin más espera. Las sagas que serán analizadas en este especial van a ser las siguientes. Saga a los Juegos del Hambre. Saga Divergente. Saga de Mazarrunero el Corredor del Laberinto. Cabe aclarar que los análisis de cada una de estas sagas serán bajo un punto de vista generalmente objetivo, algo así como lo que hice con el especial pasado, respetando al público al que van dirigidas estas obras y el material presentado. Por lo que críticas destructivas no habrá a menos que el libro lo amerite. Para no extender más la introducción, comencemos con el especial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los Juegos del Hambre, título original en inglés de Hunger Games, es el primer libro de la trilogía homónima escrita por la autora estadounidense Suzanne Collins. La editorial Scholastic Press lo publicó el 14 de septiembre de 2008. Se trata de una saga de novelas de aventura y ciencia ficción narrada en primera persona desde la perspectiva de Katniss Everdeen, una adolescente de 16 años que vive en Panem, una nación postapocalíptica ubicada en lo que anteriormente era América del Norte. La saga muestra en mayor parte las experiencias vividas por ella en los Juegos del Hambre, un evento anual realizado en Panem donde un chico y una chica de cada distrito con edades que vayan desde los 12 hasta los 18 años deberán luchar a muerte entre ellos mientras son observados por televisión nacional. Antes de dar paso al análisis hay que aclarar algunos conceptos. Una distopía o antiutopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma. El concepto de distopía proviene de la cultura anglosajona. Significa una utopía negativa, donde la realidad transcurre en términos antitéticos a los de una sociedad ideal, representando una sociedad hipotética indeseable. Para retratar los males de una sociedad ficticia, las distopías se caracterizan por 1.
Poseer una naturaleza real ya que tienen un fundamento real para reflejar su trama. 2. Poseer una naturaleza irreal utópica para describir estados sociales y o políticos ilusorios e imaginados. Surgen como obras de advertencia, o como sátiras, que muestran las tendencias actuales extrapoladas en finales apocalípticos. Advertían de los peligros del socialismo de Estado, de la mediocridad generalizada, del control social, de la evolución de las democracias liberales hacia sociedades totalitarias, del consumismo y el aislamiento. Ejemplo de ello son 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Una vez aclarado el término de distopía, empecemos con el análisis. La trama. Prácticamente nos narra acerca de una sociedad postapocalíptica, en la que una sola potencia, conocida como el Capitolio, controla a los 12 distritos implantando terror en la población mediante un evento anual televisivo conocido como los Juegos del Hambre. 24 personas, 2 elegidos de cada distrito, deben de participar en un sangriento espectáculo de supervivencia matándose entre ellos en el que solo uno sale victorioso. Esto como medida de control para evitar una rebelión como la ya ocurrida con el extinto 13º distrito. Tras tomar el lugar de su hermana, Katniss Everdeen se ve obligada a participar en tan peligroso juego al igual que su compañero Pita Mellar, quien posteriormente asume el papel de novio de la protagonista como estrategia para poder atraer patrocinadores y salir ambos ilesos de tan sádico espectáculo. Lamentablemente, las acciones tomadas por la joven pareja para poder ganar los juegos terminan enfureciendo al Capitolio, puesto que se interpretó como un acto de rebelión al sistema ya establecido. Por lo que el inicio de una guerra se avecina, una guerra en la cual Katniss tendrá que asumir un papel muy importante y convertirse en la imagen de la revolución. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al analizar la trama de los Juegos del Hambre, es que la historia gira bajo una principal premisa que en este caso es el tema de la supervivencia. Si bien la idea de personas matándose entre ellas para entretener a un público no es del todo original, pues este tipo de espectáculos ya existían desde la época de los romanos con su afamado circo de gladiadores, es preciso decir que la autora de tan fascinante relato toma ciertas referencias de este mismo y le da una mejor estructura en cuanto al planteamiento de su función. Es por esta razón que nos es presentada una sociedad distópica y completamente controlada por un solo gobierno totalitario, quien abusando de su poder se aprovecha de los habitantes de los demás distritos para poder explotar cada uno de los recursos naturales que este mismo necesita para poder subsistir, y brindar las mismas facilidades a una sociedad de alta ignorancia cuyo único deleite es el consumismo extremo. El argumento que nos es presentado a lo largo de toda la saga, basa sus principios en este mismo sistema que poco a poco irá desmoronándose a través de las acciones de nuestra protagonista, quien en más de una ocasión desafiará al Capitolio y tomará un papel importante en la posterior rebelión. Otra cosa que debo de añadir respecto a la originalidad de la obra, es que aunque la idea del juego de supervivencia ya existía en la época de los romanos, existe una obra un poco más reciente de la cual son tomadas diversas referencias sobre el funcionamiento de los juegos y sobre la edad y acciones que los mismos participantes toman al estar en juego su vida. Para aquellos que acostumbren ver cine asiático, no me dejarán mentir, pero existe una película basada en una novela japonesa muy famosa en su país de origen y que hasta nuestros días es considerada como una obra de culto. Así es, me estoy refiriendo a Battle Royale, una historia que comparte diversas similitudes con el material a analizar pero que a la vez tiene un enfoque diferente, ya que la trama de esta transcurre con alumnos de una clase promedio que son secuestrados y obligados a matarse unos a otros para que solo uno salga victorioso. Centrándose más en la supervivencia y en la psicología de los mismos participantes, dejando a especulación del espectador cuál realmente era la función de tan traumatizante espectáculo. Si bien los Juegos del Hambre comparte la premisa de Battle Royale, cada una tiene su propio enfoque, puesto que la misma saga se preocupa más en dar una explicación detallada al lector sobre lo que ocurre en aquella distópica sociedad y trata de generar impacto al criticar sutilmente los medios de entretenimiento, especialmente la misma televisión y sus tan conocidos realities. Referente a la estructura de la saga, es preciso entender que a lo largo de los 3 libros la historia sufre de algunos altibajos. Para empezar, existe una limitación sobre los temas a tratar, puesto que el relato está específicamente dirigido a un público juvenil adulto, por lo que la introducción de un romance que posteriormente evoluciona a un triángulo amoroso toma mayor relevancia en los posteriores tomos, dejando únicamente a especulación del criterio lector sobre lo que realmente quiere decir la obra.
Es por esta razón que el primer tomo se lee de una manera trepidante, puesto que no es hasta casi el final cuando comienzan a surgir los supuestos romances, teniendo un mejor aprovechamiento de la trama en la que el mismo lector termina inmerso dentro del relato con el único deseo de que la protagonista salga ilesa de tan peligroso juego. Los tomos posteriores tratan de emular lo presentado en su antecesor, solo que no logran hacerlo de la misma manera por la introducción del innecesario triángulo amoroso, pasando a segundo plano la trama de la rebelión y el confrontamiento contra las fuerzas del Capitolio. Y este es quizás uno de los errores garrafales de la tercera y última entrega, el dotar a su protagonista de preocupaciones y confusiones amorosas en vez de mostrar el material sobre el que se pudo sacar mucho más jugo, como lo fue el tema de la revolución y las campañas políticas. En cuanto al final, pues solo puedo decir que lo sentí demasiado forzado. Siento que la misma escritora pudo habernos entregado un mejor final, aunque con eso no quiero decir que el final del libro esté del todo mal, aún así pienso que el posterior epílogo estaba de sobra. Personajes. Katniss Everdeen, protagonista de la historia, una adolescente sarcástica, decidida y de voluntad fuerte. Tiene 16 años al comienzo de la historia. Katniss vive en el distrito 12, el distrito de la minería de carbón y uno de los distritos más pobres, vive en la parte apodada la Beta. A menudo caza fuera de las vallas del distrito con el fin de alimentar a su familia. Su padre era un minero que murió en un accidente de la mina. Cuando Primrose, hermana de Katniss, es escogida en la cosecha para los Juegos del Hambre, Katniss se hace voluntaria para ocupar su lugar. Su caza y sus habilidades con el arco son clave para ella en los Juegos del Hambre. Tiene el pelo negro y lacio, ojos grises claros, piel olivácea y por lo general lleva el pelo recogido en una trenza. Es apodada como Katniss por su mejor amigo, Gale, cuando se reúnan por primera vez en el bosque. Pita Merark, el tributo masculino del distrito 12, Peeta es hijo de un panadero. Ha estado enamorado de Katniss desde los 5 años, y una vez la salvó de morir de hambre. Pita se caracteriza por una personalidad simpática, estrategia, y ser desinteresado. Tiene el pelo rubio y ojos azules, no como la gente de la Beta, la parte pobre del distrito 12, donde vive Katniss, que tienen el pelo negro. Gale Hawthorne, el mejor amigo de Katniss, ella y Gale se conocieron cuando ella tenía solo 12 años y él tenía 14 años después de que sus padres murieron en la misma explosión minera. Gale caza con Katniss en el bosque casi todos los días, pero en llamas, solo caza con ella los domingos. Katniss asumió erróneamente que su relación no era romántica. Effie Trinket es la escolta de los tributos del distrito 12, Katniss y Pita. Es muy formal y correcta, y posee claro acento del Capitolio. Los modales son muy importantes para ella, así como mantener un estricto horario. Se viste raro ya que es una residente del Capitolio. Haymitch es el mentor de Katniss y Pita. Haymitch es el único sobreviviente de los Juegos del Distrito 12. Peligroso y astuto, Haymitch por lo general está ebrio, con un vaso en una mano y un cuchillo en la otra. Prometió que estaría lo suficientemente sobrio para entrenar a Katniss y Peeta para los juegos. Él envía regalos de los patrocinadores a Katniss a lo largo del libro para ayudarla a sobrevivir. Ganó el segundo vasallaje de los 25, donde se requería el doble de los tributos. Finico Gar, el tributo apuesto del distrito 4. Ganó los 65 Juegos del Hambre mediante el uso de un tridente y una red y su buen aspecto para ganar patrocinadores. Katniss no se atreve a hacer Finnick su aliado al principio debido a su personalidad, aparentemente superficial y arrogante. Él demostró ser valioso y digno de confianza. Finnick es una persona clave en la rebelión, lo cual es revelado a Katniss en el aerodeslizador, al final del libro. Vivi es el tributo del distrito 3. También conocido como Voltios, es extremadamente inteligente y un inventor astuto. Se da cuenta de una debilidad en el campo de fuerza del Capitolio que rodeaba a los vigilantes, y se lo enseña a Katniss durante el entrenamiento. Esto convence a Katniss de que Vivi y Wides serían buenos aliados. Durante el vasallaje, utiliza un cable especial que diseñó para volar el campo de fuerza de la arena. Vivi se une a Katniss al final en el camino hacia el distrito 13. Presidente Coriolanus Snow. El presidente de Panem. Habla con Katniss cara a cara por primera vez al principio de En Llamas. Se describe por tener los labios muy hinchados, lo más probable es que haya sido una operación para alterar la apariencia, las cuales son muy populares en el Capitolio. Su aliento huele un poco a sangre, y por eso lleva una rosa blanca genéticamente modificada en el bolsillo para tapar el olor. Estos son para mí, los personajes más importantes de toda la trilogía. Si bien Katniss es una protagonista fuerte y valerosa, también es sentimental y se preocupa por los que la rodean, a menudo sufre de confusiones amorosas al no poder distinguir el sentimiento de amistad con su amigo de la infancia Gale y con lo que siente hacia su compañero Pita. Un personaje que tiene pocos atributos femeninos y que odia actuar como tal. Ella es sin duda alguna uno de los mejores personajes mejor construidos de toda la literatura actual, un personaje completamente redondo, con temores y preocupaciones, comportamientos y reacciones que pueden cuestionarse, pero por supuesto tiene el valor suficiente para afrontar las adversidades y un don que le permitirá empatizar con el mismo lector. Referente a Pita, simplemente puedo decir que no es del todo un personaje completo. Empieza siendo una persona con pocos atributos destacables, salvo su don del habla y el poder huir casi de cualquier problema. Un personaje muy poco aprovechado que siempre buscará la mejor manera de salir ileso de cualquier situación, aunque esto signifique poner a los que le rodean en peligro. En cuanto a Gale, simplemente diré que es un personaje bidimensional cuyos únicos atributos son los mismos sentimientos que tiene hacia la protagonista y el supuesto valor y fuerza de voluntad que muestra en una que otra ocasión. Un personaje pobremente aprovechado, debilidad por la cual el triángulo amoroso no funciona.
ya que era completamente predecible que Katniss al final se quedara con Peeta. Sobre los demás personajes no tengo más que decir salvo que cumplen su función de soporte para la trama y alguno que otro entretenido como lo son Effie y Mitch. Sobre el presidente Snow simplemente es el antagonista de la historia, los motivos por los que hace lo que hace quedan pobremente explicados, aunque eso sí hay que tener en cuenta que él es la viva imagen de un tirano y cruel dictador que solo busca el beneficio propio a través del trabajo de los demás. Ahora por última instancia, como se trata de una saga de 3 libros, pasaré a criticar el contenido de cada uno de ellos tomando en cuenta lo mejor y lo peor de ellos. 1. Los Juegos del Hambre. Lo mejor. La trepidante narración que sumerge al lector dentro de ese interesante mundo. El juego de supervivencia y la crítica indirecta hacia los medios de entretenimiento y los realities televisivos. Lo que necesita mejorar. Conocer lo que ocurre fuera de la perspectiva de su protagonista y dar una explicación más detallada sobre el funcionamiento de su mundo. Connotación merecida 85, 100. 2. En llamas. Fortalezas. Presentar un juego de supervivencia mucho más entretenido que el anterior con oponentes más avanzados y una arena de batalla con una dificultad completamente original. Mostrar lo que ocurre con las sociedades cuya libertad es suprimida por un régimen totalitario y plantear las rebeliones contra este. Debilidades. Introducir un innecesario triángulo amoroso que acapara la primera mitad del libro y dar lugar al juego de supervivencia en el último tercio de este. Connotación merecida 83, 100. 3. Sin Sajo. Lo bueno. Presentar de manera realista las consecuencias de una revolución y la influencia que tienen las campañas políticas sobre los medios de comunicación. Así como también tener ciertos imprevistos giros argumentales y un desenlace fatal. Lo que puede mejorar. La resolución del innecesario triángulo amoroso y la monotonía de algunos de sus capítulos. Presentar un final mucho más acorde a la situación planteada y la omisión del sobrante epílogo. Calificación merecida 80, 100. Calificación final 82, 26, 100. Bien, ahora que ya analizamos los libros es hora de hablar de sus adaptaciones a la pantalla grande. Los Juegos del Hambre en inglés de Hunger Games es una película de ciencia ficción, acción-drama. Dirigida por Gary Ross y basada en la novela bestseller del mismo nombre de Suzanne Collins. Está protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Liam Hemsworth y Woody Harrelson. Fue estrenada el 21 de marzo de 2012 en Francia y otros países. En los Estados Unidos su estreno fue el 23 de marzo de 2012, al igual que en gran parte de Latinoamérica en los cines convencionales y IMAX. Fue bien recibida por los críticos, que elogiaron el desempeño de Lawrence así como los temas y mensajes, mientras que fue criticada por su ligeramente suavizada violencia y cámara inestable. Lionsgate Entertainment adquirió los derechos mundiales de distribución en marzo de 2009 con la compañía de producción de Nina Jacobson Color 10. Collins adaptó la novela para el cine ella misma, y su guión fue revisado por el guionista Billy Ray. Collins se anticipó a que la película tuviera una clasificación PG-13. Analizando las películas como desde el punto de vista de una adaptación, debo de decir que me satisface el trabajo que se realizó. Si bien la primera película funciona para poder enganchar al espectador, me parece que su más grande debilidad es prometer más de lo que realmente es. Para los que leímos los libros no fue ninguna sorpresa encontrarse con un metraje muy bien adaptado. Cada momento importante del libro fue muy bien reflejado en la película. Sin embargo, si somos perspicaces y nos ponemos del lado del espectador, existen algunos fallos en la estructura del guión y muy poca explicación sobre lo que está pasando. La verdadera razón por la que me decidí a leer los libros es porque la misma película carecía de explicaciones, por lo que partes como la estrategia de Katniss y Peeta para atraer patrocinadores y el supuesto romance ficticio que hay entre ambos fue un martirio para mí a la hora de verla en la pantalla grande. Pues apuesto que ninguno que no haya leído los libros, le haya parecido demasiado melosas las partes anteriormente citadas quedándose inconclusa al final. Debido a las especulaciones y sospechas que tenía sobre si Katniss realmente se había enamorado de Peeta, decidí leer los libros y mi más grande sorpresa fue, además de lo que yo ya había leído, que existía una pequeña conversación al final del libro donde la protagonista le decía al chico que solo lo había utilizado para ganar los juegos y después ambos bajan del tren para recibir al público que los esperaba. Afortunadamente, gracias al cambio de director y guionistas, en la segunda película nos introduce esta idea haciendo que toda la parte del ficticio romance tuviera más sentido. Y otro detalle que agradezco es que se le haya dado menos tiempo en pantalla al innecesario triángulo amoroso pasando a segundo plano, mientras que la película se centra más en mostrar lo que ocurre con los distritos y cómo poco a poco va surgiendo la rebelión, que es el punto más importante a tratar en esta historia. Simplemente me encantó la segunda película. En cuanto a la tercera, lo peor que pudieron haber hecho fue el abusar de la franquicia al dividir la historia en dos películas.
Si bien el libro tenía suficiente material para ambas, eso no garantiza que la primera parte haya sido entretenida o inclusive que superara a las anteriores. Con un guión soso y soporífero, Sin Sajo parte 1 vista únicamente como película se queda corta dejando todo lo bueno para su siguiente parte. Sin embargo, bajo la perspectiva de un lector resulta ser un material muy bien adaptado al igual que sus antecesoras, aunque sea de la parte más monótona y soporífera del libro. Después del extenso análisis pasemos con las connotaciones. Los Juegos del Hambre. Lo bueno. Es una película entretenida que introduce un nuevo género de historias juveniles y la actuación y belleza de su protagonista es simplemente soberbia. Lo malo. El poco nivel de violencia que se muestra a pesar de ser una historia de matanzas y las lagunas argumentales que existen por no haber adaptado completamente el libro. Calificación 80/100. En llamas. Lo bueno. Es una increíble adaptación que muestra todo aquello que el lector prefiere saber sobre lo que ocurre con el universo mostrado en vez de centrarse únicamente en su protagonista, supera con creces a su contraparte de papel convirtiéndose bajo mi opinión personal en la mejor película de la saga hasta ahora. Lo malo. Carece de puntos malos a excepción de la actuación de alguno de sus personajes secundarios y su duración en pantalla, especialmente la primera hora que se siente un poco pesada. Calificación 89/100. Sin Sajo parte 1. Lo bueno. Al igual que su antecesora muestra lo que ocurre con los distritos y cómo los estragos de la guerra afectan a la población. La canción de Landman simplemente genial. Lo malo. Adaptar toda la parte soporífera del libro mostrando únicamente 3 partes con acción y una que otra que no ocurre en la historia para poder rellenar la hora y 50 del metraje. Calificación 76/100. Calificación total de las películas 81/66. Conclusión final. Los Juegos del Hambre es una saga imprescindible para el lector o amante de las historias que se desarrollan en una versión alterna o futurista de lo que puede llegar a convertirse nuestro mundo. Siguiendo el ejemplo de Harry Potter y la saga Crepúsculo, el legado de los Juegos del Hambre ha marcado toda una nueva generación literalmente hablando, siendo mundialmente conocida por todos los jóvenes lectores y los no tan jóvenes, se ha convertido en otro icono más de la literatura juvenil de un subgénero mejormente conocido como young adult. No cabe duda que iconos como el Sin Sajo, los tributos, la señal, el característico chiflido y la canción de Landman, han pasado a formar parte de la cultura contemporánea al igual de lo ocurrido con las anteriores sagas citadas. Por lo que, al menos hasta que salga la última película de esta fascinante saga, los Juegos del Hambre seguirán siendo el hype juvenil de la década por lo menos hasta que aparezca otra saga igualmente interesante y que sepa acaparar la atención del público al que generalmente van dirigidas este tipo de historias. Respecto a que si eso no sobrevalorada, eso queda a criterio de cada persona, pues en mi humilde opinión personal no lo es una saga que logra conquistar a sus seguidores con lo que presenta, no por la inmensa la cantidad de fangirls que tenga. Por lo que, declaro que es una saga enteramente recomendable para cualquier amante de buenas historias, especialmente para aquel público que está interesado en saber hasta qué punto los medios de entretenimiento como la televisión pueden influenciar el comportamiento de la sociedad. Bueno, gente de YouTube, se despide AlexChemista93 recordándoles como en cada vídeo el avance de la siguiente parte del especial de distopías, esta vez dirigido a la otra saga que comparte bastantes similitudes con la ya citada Juegos del Hambre. Así es, no se pierdan la crítica a la saga Divergente, así como también no se olviden de comentar y suscribirse a mi canal para seguir viendo mis demás proyectos. Nos veremos en el siguiente vídeo.